Vía Pública. 11 de la noche con un minuto, como siempre en vivo y en directo para todo el país desde Bellavista 0990 con un nuevo Vía Pública, mirando como siempre lo que pasa con la actualidad política, la actualidad nacional, siempre además monitoreando lo que sucede con los temporales. Pero hoy hubo novedades en el mundo político. Reapareció la ex ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, en el programa Animales Políticos. Allí habló bastante sobre lo que ha sido su tiempo alejado de la primera línea, pero también habló sobre el gobierno de José Antonio Kast. Calificó como una gran estafa la promesa en materia de seguridad del nuevo presidente de la República. La ex autoridad señaló además incluso que durante la gestión del mandatario se ha visto improvisación en esta materia. Desde el gobierno respondieron a las declaraciones de la ex ministra Vallejo. Martín Arrau, el ministro de Seguridad, dijo que la evidencia mata cualquier relato. Mientras el vicepresidente de la República, el ministro Claudio Alvarado, añadió que las vocerías se evalúan por su contenido, no por su calidad. La ex secretaria de Estado también abordó el proyecto impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y de Republicanos, que se ha conocido como Escucha su Corazón, criticando duramente este proyecto y señalando que hay un odio a las mujeres y también a su libertad. Parte de la reaparición de Camila Vallejo cuando se cumplen casi 5 meses alejada de la primera línea, colaboradora estrecha obviamente del presidente Gabriel Boric. Como siempre los martes, día de debate político, está muy contingente la coyuntura nacional. Ya estamos acá en el estudio con Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, muy buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, jefe, encantado. Oye, pero no es debate, análisis entre los dos, no nos ponga ese ánimo de conflicto tan rápido. Acá nunca hay confrontación. Verdad. Acá hay amistad cívica. Menos con la Camila, así que muy Sí, bien. lo que muchos echan de menos a la amistad cívica en el país. Sí, hace mucha falta. De hecho, le deseamos mucha suerte a la Camila en su próxima elección. Así que... Sí, ahí vamos a estar conversando de eso la próxima semana. Partamos hablando de Camila Vallejo. ¿Cómo observas, Camila, esta reaparición de tu tocaya, de Camila Vallejo? ¿Es correcto? ¿Es inoportuno? ¿Cómo lo ves? A ver, primero es imposible no contrastarla con la conversación que estuvimos teniendo la semana pasada, donde evaluábamos la primera entrevista de la ex vocera de gobierno, Mara Cedini, ¿cierto? Y que lo que trataba de hacer un lavado de imagen que evidentemente no salió bien. Y acá lo que hace la ex ministra Vallejo es abordar distintos temas nacionales que generan efectivamente una conversación pública. Hay algunos que incluso la ex candidata Evelyn Matei calificó como estoy de acuerdo con sus declaraciones respecto a que no ha habido vocería y que sigue habiendo un déficit en términos de las vocerías del gobierno actual, y otras que por razones evidentes van a generar tensiones en el propio gobierno. Ella hace calificaciones respecto de la agenda de seguridad como un ámbito en la que básicamente ella habla de se estafó a las personas ofreciendo ciertos planes en una temporalidad y que no se cumplieron, y es que algo ¿Sientes que esa mirada es correcta? Porque justo el ministro Arrau esta semana presentó su primer balance y habló de reducción de homicidios, reducción de portonazos, reducción de muchos delitos de alta connotación. Lamentablemente, cuando uno mira antes del cambio de ministro, por supuesto que era una realidad que no se habían cumplido los compromisos, y los compromisos tenían un plazo, que eran 90 días. Entonces, desde esa perspectiva no se cumplió. Ahora, efectivamente, el ministro puede dar una respuesta con datos, etcétera, pero si uno mira los compromisos iniciales, tenían fechas, tenían una carga, tenía que ver con el control fronterizo, estuvieron las metáforas, o sea, hay una cadena de hechos donde tú efectivamente ya puedes constatar que había un déficit estratégico en materia de seguridad. Y en otras temáticas yo concuerdo con la ex vocera, por ejemplo, respecto a la iniciativa Escucha su Corazón, que ha sido bastante criticada y que creo que no tiene nada que ver con la urgencia ciudadana, sino básicamente un ámbito donde se busca que las mujeres retrocedamos en derechos, digamos, por secretaría, porque por último quienes están en contra de las 3 causales, que abran la discusión como un proyecto, que no pongan cortapisa. Entonces creo que hay distintas temáticas que expone, algunas que yo creo que son cosas ya medias evidentes, que ha habido déficit en el gobierno en su instalación, lo podemos ver a propósito, ¿cierto?, de las salidas de autoridades, que ha habido déficit en la instalación del cumplimiento de los compromisos y otras materias. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo, esta irrupción de Camila Vallejo a casi 5 meses de dejar el poder, con muchos temas, tal como lo mencionaba Camila Miranda acá en el estudio? También, de alguna manera, dicen algunas listas, le prestó ropa a Mara Cedini, criticó que el gobierno era un tanto misógino, que había reemplazado la pega de mujeres por pega de un hombre que ahora hace 2 pegas. ¿Cómo la viste tú? La hora de la ex vocera, a las dos les tocó hablar en la misma semana. Plazo, en la misma semana, efectivamente. Yo no puedo más que discrepar de varias opiniones que tuvo Camila Vallejo. Indudable que
Hay una crítica quizá a algunos procesos de instalación que fueron más lentos, con plazos que no se cumplieron. Efectivamente, yo en eso concuerdo con Camila. Miranda, para hacer la diferencia. Pero de ahí a usar términos como que un sector odia a las mujeres o es la gran estafa, yo creo que hay una distancia abismante entre la realidad y los comentarios de la ex ministra. Yo entiendo la lógica y debo respetarla porque en el fondo está en su rol de opositora y me imagino que quiere rescatar también parte del legado del expresidente Boric, pero ahora yo creo que el oficialismo tiene que darle gracias a estas apariciones, porque te permite también recordar los errores que tuvo el ex gobierno, el expresidente Boric, que fueron bastante, y algunos bastante más graves de los que hemos visto estos últimos días. Estafa, ¿qué significa estafa? Incumplimiento de metas, cosas que no se cumplieron en un gobierno. Bueno, ella debe dar cuenta de varias estafas, por el proceso constitucional, de la reforma tributaria, de la condonación al CAE, que hoy nos tiene con problemas, de la reforma laboral, o sea, si hay que hablar de estafa, ella puede sacar una expertise mucho más grande que el actual gobierno, que todavía le quedan 3 años y fracción de gestión. Indudable que no ha estado exento de problemas, pero sobre todo el tema de seguridad, que yo creo que voy a refrendar en ese hito. Yo creo que después de un comienzo efectivamente complejo, probablemente con una persona que quizás tenía todas las capacidades, pero se equivocó el camino. Yo creo que el ministro Arrau da señales no solamente de ser un ministro preparado, de tener el claro norte, sino que además de mostrar, como tú decías muy bien, hoy cifras que dan esperanza para que el tema de la seguridad ya dejó de ser la preocupación mayor de los chilenos, porque ahora está el tema económico, el empleo, pero las cifras de reducción de homicidios en la macrozona sur, de la reducción de delitos violentos, en el aumento o las restricciones a la inmigración ilegal, que ha sido súper importante, no como a uno le gustaría, como me imagino que el gobierno también espera, pero creo que van en buena camino y creo que está distante a hacer una estafa como lo planteó la ex vocera de gobierno. Camila, ¿tú sientes que es una reaparición temporal, que es un regreso a la primera línea? También el presidente Boric está más activo en las redes sociales, no hablando de él, pero sí retuiteando la palabra de algunos alcaldes o exministros que han opinado sobre la coyuntura. ¿Está reapareciendo la vieja guardia, viendo que hay una orfandad de la oposición? O sea, ha pasado ya un tiempo, a mi parecer, prudente y que uno dice, bueno, el gobierno todavía se sigue instalando, pero en términos de plazo, un gobierno ya debería estar instalado, entonces el resguardar cierta temporalidad para volver a intervenir como ya no autoridad, sino exautoridad, me parece que ya un plazo prudente y por supuesto que ellos son liderazgos que son consolidados, más allá del rol que tuvieron como ministra, en este caso la ex ministra Vallejo, ella tenía un rol relevante desde que fue dirigente estudiantil, después parlamentaria, entonces es una sujeta política relevante en el país y por supuesto que iba a retomar ese liderazgo que ya tiene, que creo que no tiene que ver con si hay o no otros liderazgos en el sector, sino que ya es un liderazgo del sector muy notorio, muy reconocido, también lo es el expresidente Gabriel Boric, y por supuesto que van a seguir interviniendo porque son sujetos políticos y me parece algo normal y natural que suceda, la verdad. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que es un regreso aprovechando que el camino está llano, que está libre, que la oposición aparece todavía desarticulada en las principales discusiones que ha habido durante este semestre? Yo creo que, bueno, eso responde desde mi perspectiva a 2 objetivos. El primero es tratar de justamente contrastar la actual gestión con las suyas. Eso es natural de cualquier gobierno y muy legítimo. Me parece que efectivamente tiene todo el derecho a hacerlo. El presidente quizás se anticipó en los plazos, pero bueno, insisto, aquí hoy la democracia, los sistemas políticos han cambiado mucho con respecto a que uno estaba quizás acostumbrado y extraña. Pero es indudable que también tanto Camila Vallejo como el expresidente Gabriel Boric tienen un espacio de liderazgo en la oposición, en el progresismo, en la centroizquierda, que tiene un vacío bien relevante. O sea, uno lo que ve el comportamiento en el Congreso, entre los mismos partidos, la interrelación. Falta liderazgo para encauzar por lo menos los proyectos hacia futuro y me da la sensación de que el presidente Boric tiene claro cuál es su destino, cuál es su objetivo y tiene que de alguna forma ir asumiéndolo y estos espacios que va tomando van en esa lógica. Yo no me imagino al presidente Boric sin ser candidato presidencial en la próxima elección. Le va a tocar competir con el nuevo precandidato que es el alcalde de Maipú, pero él de alguna forma está construyendo también su camino en esa lógica. Me imagino que va a ir acompañado del mismo equipo fiel que lo acompañó durante su gobierno y Camila Vallejo era parte de él.
Dejemos la oposición, hablemos del oficialismo. Ha sido una semana desde muchos puntos de vista compleja para el gobierno, con varias renuncias, 2 seremis en las últimas horas, también la caída de las 2 ministras, la renuncia de un subsecretario por este test de drogas, que todavía nos falta conocer la mitad de la historia y que probablemente la vamos a conocer esta semana. ¿Es normal todo lo que está pasando, Camila? 4 meses y medio de la instalación del gobierno, más de 30 autoridades de la primera línea renunciados por diferentes motivos. O sea, por supuesto que el gobierno tiene un problema estructural del diseño en su equipo de trabajo y en su instalación y sobre todo en materia regional. Y el problema es que es preocupante porque estamos en un contexto de emergencia y los y las Seremi son quienes terminan siendo un vínculo importante ante esta situación. ¿Y por qué pasa esto? Y eso le pone inestabilidad también al gobierno desplegado. le costó. Pero no tanto a este nivel. Han ido promediando y decían como en lo que va del gobierno, que son como 150 días, uno podría decir que cada 4 días cae una autoridad, entonces bastante contundente y hay un problema quizás de selección, de criterios, porque pueden haber casos específicos, pero cuando son tantos ya no pueden ser solo los casos específicos, sino que hay un problema en el diseño. Y yo insisto, me parece preocupante porque pone un déficit en el despliegue del Estado y del gobierno en cada localidad y hoy día experimentamos problemas importantes, las personas sienten en muchos casos abandono y son los Seremi muchas veces quienes tienen una tarea muy importante de ser la cara del gobierno en materia específica, ser quienes canalizan los problemas y que estén saliendo tan activamente le genera un problema al gobierno y también genera un problema de credibilidad porque se hablaba de muchas críticas a los otros gobiernos sobre su preparación, aquí se puso la vara bastante alta, porque a la manera que criticaron a los otros se les devuelve, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el profesionalismo? ¿Cómo no venían con equipo después de tanto tiempo haciendo campaña? Entonces se instalan todas esas preguntas prudentes desde la ciudadanía cuando uno ve que un gobierno se empieza a desmembrar casi día por medio, un subsecretario, llevamos 5 subsecretarías menos que cambiaron, en particular 2 ministerios que cambiaron y muchos seremi. Entonces creo que muestra que hubo un problema de diseño estructural y que probablemente no se resuelva tan rápido y sigamos viendo renuncias en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Son errores de juventud, de una instalación del gobierno o son derechamente una mala evaluación, mala ponderación de los currículum, mala decisión a la hora de armar los gabinetes nacionales y también regionales? Esta mañana, y para poner sobre la mesa, decía Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que no es una buena señal. Puso un matiz porque desde La Moneda no ha habido un mea culpa tan agresivo como sí ha habido obviamente desde las voces de la oposición. Yo creo que Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, interpreta a todos los que vemos y leemos la política. O sea, no es normal esto. No es una buena señal indudable. O sea, uno a esta altura del gobierno, por más problemas que pueda tener, y aquí yo creo que este tema no hay que compararse quizás con los gobiernos anteriores, pero no creo que sea una buena señal a esta altura, esta cantidad de cambios que han habido. Más que los ministerios, diría que en la Seremi, como dice Camila, efectivamente, además son los que están en contacto con la gente. Yo creo que responde a un diseño político, institucional, que fue corregido. En el fondo, yo creo que hubo un problema en la instalación. Hubo un problema en el ministerio, yo creo que faltó experiencia también política, creo que también hubo un excesivo poderío también, aparte del segundo piso, que se intentó corregir, bueno, algo que dijo también la ex vocera Mara Cedini, que se corrigió con el primer cambio de gabinete. Yo creo que parte de los errores que estamos viendo hoy en día, las consecuencias, se produjeron los primeros 30, 45 días en el proceso de instalación del gobierno, en que yo creo que hubo una mirada de desprecios quizás excesivamente hacia la política. Chile Vamos ya fue gobierno y mucho de su capital humano estaba disponible para poder ocupar cargos con la experiencia. Pero bueno, aquí también el juego poder y efectivamente el presidente es de otro partido. Pero yo creo que es un tema que hay que preocuparse, pero creo que se ocuparon. Creo que este tema fue parte de las modificaciones, lo mismo que en el tema de las vocerías. Creo que hace cuántos meses, 2 meses que no hablamos de errores comunicacionales. Hubo un gobierno que pese a sus dificultades iniciales fue capaz de corregirlas. Tanto en el proceso de instalación, yo creo que lo que estamos viendo, estos cambios de seremía, está vinculado a un error en el proceso de instalación, como también en los temas comunicacionales. Yo no recuerdo hace tanto tiempo que no hablábamos de errores de comunicación, como sí lo hicimos durante los primeros 40, 60 días de instalación del gobierno. Entonces, es un tema que no creo que sea muy grato para el gobierno, efectivamente no es una buena noticia, pero da la sensación de que el gobierno, y particularmente el presidente José Antonio Kast, entendió e hizo los cambios estructurales y de alianza y de engranaje político que vienen justamente
a corregir ese error de instalación. Ya, pero ¿son errores o más bien la vara está muy alta en el gobierno del presidente? Yo creo que una mezcla, o sea, hay cosas que son efectivamente errores de porque currículum, el Seremi de Salud de Punta Arenas, que eso es alguien un error garrafal, grotesco, está acusado de violación hoy día. Efectivamente, Eso es un error pero, grotesco. pero eso no se puede hacer cargo un gobierno de los errores. Aquí el caso Monsalve en el gobierno del presidente Boric, aquí el problema es hacerse cargo rápidamente y corregirlo rápidamente. Pero hay errores de que se señaló que le iban a pagar más y el tipo no estaba conforme, que no se presentó, en fin. o que no tenían los requisitos. Son errores de prolijidad que se pueden corregir, creo yo. Y en el caso, y quiero preguntarle a Camila, en el caso del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, lo echaron prácticamente en cadena nacional el jueves en la noche, apenas se conoció este resultado de un test positivo de drogas, no se ha sabido públicamente cuál es la droga a la que dio positivo, pero después hemos visto los comentarios del fin de semana, muchos dicen, bueno, falta conocer la contramuestra, si la contramuestra es negativa, quizás vuelva al gobierno. ¿Hubo un apresuramiento del gobierno del presidente Kast para eventualmente no repetir los errores del caso Monsalve? O sea, es que creo que no tienen nada que ver un caso con el otro, porque incluso en los test tienen cierta reserva. En el caso Monsalve se cuestionaron las horas decisivas en la moneda. Que tienen cierta reserva, entonces si había una presunción de que era un falso positivo, estaba dentro del marco poder repetir, no estamos hablando de Pero el gobierno debió haber esperado la contramuestra. Yo creo que lo llamativo es que no solo lo saca, y después empiezan todas las conversaciones de poder devolverlo, que es bien raro hacerlo, porque puedes dejar suspendido otra cosa, pero es que aprovecha la ventana para instalar una reforma constitucional que plantee un mecanismo de cesación inmediata de los cargos, de los altos cargos, por tener un test de esta índole, pero y a continuación empiezan estas evaluaciones de, bueno, quizá que el otro test hace que tenga que volver. Es que está en la mitad del test, porque falta la contramuestra. Entonces yo creo que ahí los procesos tienen que ser claros. Si hay un test con contramuestra, tú tomas la decisión después de la otra fase, con el proceso finalizado, y no, porque también lo deja como desprolijo. Uno podría incluso cuestionar y decir, bueno, si tomas una decisión, sosténla hasta el final, y tomaste una decisión y ya expusiste a una persona con un resultado y por tanto un juicio público que se hace, entonces si ya la tomaste, sosténla. Pero es bien raro esto de la tomaste, presenta una reforma constitucional y después devolvámoslo al cargo. Por supuesto que también tiene impacto en esa persona, en su experiencia política, y creo que da una señal media contradictoria. Entonces eres categórico y tomas una bandera que puso, de hecho, el presidente Kast, cuando estaba en la campaña presidencial contra el presidente Gabriel Boric, usó, ¿cierto?, la conversación sobre el test de drogas. De hecho, en el debate ese relevante le plantea persistentemente y el presidente le muestra el test. O sea, esta es una conversación recurrente, entonces uno esperaría que en esto fuera como categórico y si no, que termine el proceso, porque si no se ve desprolijo también. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? ¿Se apresuró, se atolondró el Palacio de la Moneda en tomar esta decisión, exponiendo además públicamente el nombre del subsecretario Juan Pablo Rodríguez, que hoy día ha mancillado su prestigio, su honor como alta autoridad de un gobierno? Qué bueno que Camila haya recordado la campaña presidencial de 2021, porque justamente ahí parte un estándar diferente por parte de José Antonio Kast en estos temas, que se ha mantenido en el tiempo. Frente a cualquier duda de algún funcionario público, él plantea justamente la necesidad de exigir mayores consecuencias. Y en este caso, un subsecretario da resultado positivo, y tengo la sensación de que aquí no se le pide la renuncia, sino que se conversa con él, frente también a otro hecho, que hay que tener los antecedentes sobre la mesa, que creo que el test que dio positivo ya estaba en conocimiento de algunos medios de comunicación, por lo tanto se iba a hacer público, y eso iba a poner en jaque a él, y créeme que conociendo la política y cómo ha actuado la oposición, o parte de la oposición, iba a poner en jaque también muchas de las cosas que había hecho en una gestión que había estado bien destacada, sobre todo... Pero lo podrían haber suspendido. Bueno, pero suspendido... Es que es distinto suspendido a renunciado. Es que yo creo que la figura de suspender un cargo público no existe para el caso del subsecretario. Entonces se tomó esa decisión. O días de permiso, vacaciones. De salir. Pero iba a estar igualmente expuesto al resultado positivo, igualmente a que los medios especularan, igualmente a que parte de la clase política muy baja, que lo vi al día siguiente, empezaron a tuitear que parte de su gestión era cuestionable porque ya la aseveraban con ese resultado las vinculaciones o temas de ¿cómo se llama?, de dependencia a drogas. Y yo creo que en ese sentido el gobierno actuó bien. Primero, porque el gobierno se puso un estándar distinto a los que están acostumbrados. Y segundo, porque también se evitó esa fragilidad política
que no tengo ninguna duda, bueno, no tengo ninguna duda porque tengo las pruebas de que parte de la oposición lo iba a tener. Entonces, se cuidó también ese flanco, del flanco también del propio subsecretario. Pero puede volver al mismo cargo porque lo plantea el ministro García Ruminot el fin de semana. Claro, esa es una competencia del presidente. Yo vería con buen ojo, fíjate, que la contramuestra que diera negativo, no sé cuántos se demoran las contramuestras, entonces no sé si va a ser lo suficientemente rápido para que el actual subsecretario que está subrogando, Bunster, ya se haya puesto dueño del cargo, etcétera. Es una decisión que le compete al presidente de la República, pero yo no vería con malos ojos que una persona que contribuyó de manera importante, que tiene todas las capacidades, vuelva. Hace tanta, al propósito de los Ceremi, tanta falta gente capaz y buena en el gobierno que uno por razones externas o un error en este caso se puede haber ido, ojalá que vuelva. Sigamos hablando del presidente José Antonio Caz, aterrizó recién hace pocos minutos en Copiapó, viene de regreso de Lima, estuvo todo el día compartiendo con Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú, también con otros mandatarios de buena parte de América Latina, también con el rey. ¿Cómo ves la elección de Perú? ¿Qué importancia tiene para Chile que haya dos personas del mismo sello político encabezando dos países que son hermanos, son vecinos, pero que han tenido muchos problemas a lo largo de la historia? A ver, lo cierto es que políticamente Perú lleva inestabilidad y crisis por harto tiempo y probablemente con el gobierno actual no se va a resolver eso. Y también es expresión del resultado de la elección, que fue muy apretado, entonces tú ves una población ahí muy polarizada. Keiko Fujimori gana en el cuarto intento de llegar a intentar ser presidenta de ese país y además es la hija de Fujimori, quien fue destituido y estuvo en la cárcel por unos casos, ¿cierto?, de corrupción y autoritarismo. Entonces la pregunta quizás ahí va a ser si va a replicar y va a ser continuadora del fujimorismo y por tanto de esas prácticas o va a ser un giro, eso está. ¿Pero tú la ves a Keiko Fujimori verse como una persona de extrema derecha? Yo creo que está por verse en las cosas que haga. Si ella es continuadora del fujimorismo, se va a posicionar claramente en ciertas prácticas que llevaron a Perú a una crisis más profunda. Entonces, ahí yo creo que todavía hay una interrogante sobre dónde se va a posicionar, porque la política peruana es bien particular. Yo no la compararía tan tajantemente con las otras estructuras políticas y además es un país que convive con crisis institucionales muy complejas, pero con un crecimiento que es bastante alto para el promedio regional. Estamos hablando de 3,4 el año pasado y con una estructura de inversiones muy distinta a las que tenemos. Entonces, es un país que hay que mirarlo con sus particularidades y yo creo que el contexto de la visita del presidente Caz hay que entenderla en términos de una tradición de Estado, que es ir a los cambios de mando de los países cercanos, sobre todo con los que limita y con los que hay conversaciones que son necesarias y permanentes en términos de seguridad, de migración, en términos de intercambio económico. Entonces, a ello no le pondría una connotación todavía más allá de si tiene una coincidencia o no ideológica, sino aquí es parte de un acto de Estado que me parece importante replicarlo y la mirada al problema peruano que es un poquito más largo, ¿cierto?, que solo esta elección. Pero, Rodrigo, ¿puede ser esto también una oportunidad para Chile pensando en que Keiko Fujimori, claro, levanta banderas de la derecha, pero también mirando la relación con Chile, tiene muchos amigos en nuestro país? De hecho, estaba allá José Miguel Insulza, estaba el expresidente Eduardo Frei. Ha hablado ella permanentemente bien de Michelle Bachelet, que la vería con muy buenos ojos por su valía como expresidenta, como secretaria general de Naciones Unidas. Eso no lo habíamos visto con otros presidentes de derecha de la región, donde de repente el que está allá no lo puedo ver porque está allá. Es que yo creo que no es de extrema derecha. Hay una persona que pertenece a una línea más vinculada al centro popular de derecha, un tipo de populismo. ¿Se parece más a de Cast, derecha, a Milei o a Trump? Ninguno de esos. Ninguna de las anteriores tiene su propia identidad. Yo diría que se parece más a Parisi. A Franco Parisi. Ninguno de los tres. Bueno, una derecha popular Por y eso te digo, yo creo populista. que se parece decimos mucho más a Parisi, porque además mucho énfasis en temas económicos. Perú, envidio el nivel de crecimiento económico que tiene, un 3,4%, una inflación del 2%. Ahora, yo creo que va a ser distinto este gobierno, ¿no? Porque hubo un cambio constitucional en Perú, se estableció una tienen dos cámaras, dos cámaras, bicameral, efectivamente, sí. Y eso probablemente genera un poco más de estabilidad política. Y es indudable que un presidente de un país que es vecino tuyo, que tiene tantos intereses comerciales contigo, el interés comercial entre Chile y Perú, las inversiones que habían en Perú desde la década de los 90 y ahora viceversa, son brutales. Entonces aquí uno espera justamente un presidente que pueda abrazar estos vínculos, hacerlo crecer. Hoy el mundo, más allá de lo que está pasando con Estados Unidos, con el nivel de proteccionismo, ruega y clama justamente la apertura a los mercados y las mejores relaciones. Yo creo que en ese sentido, más allá de que sea cercana, populista, de derecha o izquierda, el presidente José Antonio Caz tiene que pensar en las políticas de Estado y abrirse a todos los gobiernos. Y me parece que es una muy buena señal que haya estado hoy en Perú, en Lima, llegó anoche, y que hoy ya esté en Copiapó.
viendo la reconstrucción, el tema de los temporales, como se lo exigimos todos, un presidente que esté 24 horas al servicio de los chilenos. Sí, 10 días más el presidente Kast probablemente va a estar en Bogotá en la asunción de Abelardo de la Espriella, que también levanta banderas de la derecha y queda configurada América Latina prácticamente entera de derecha, salvo Uruguay con Yamandu Orsi y lo de Brasil, que también hay elecciones muy pronto. Buquelista y un resultado también muy polarizado, porque fue muy estrecho. Pero más allá de las coyunturas locales, ¿cómo ves el giro de América Latina que pasó hace 25 años de una marea roja, con Lula, con Chávez, con la presidenta Bachelet, con Evo Morales, con Rafael Correa, con los Kirchner y otros, Daniel Ortega también, entre otros, a este giro a la derecha? Hoy día el continente es de derecha. Mira, yo más bien lo calificaría como un continente súper polarizado, porque a diferencia de los ejemplos que tú ponías, ellos ganaron con mayorías mucho más amplias que lo que hemos visto en las últimas contiendas. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, de 100.000 votos en Perú. Es muy estrecho. Entonces estaba hablando de sociedades muy polarizadas y por tanto gobernar en ese contexto es súper complejo. Entonces yo no hablaría de un giro del continente o de la sociedad a la ultraderecha, sino más bien logran ganar, digamos, gobiernos en un contexto muy polarizado a esa sociedad y por tanto es muy desafiante darle estabilidad a la región y al continente. Lo calificaría de ese modo y se instalan hartas preguntas, ¿cierto? La capacidad o no de cumplir, porque la ultraderecha y en el caso de Colombia también han hecho compromisos súper grandilocuentes y cuando las cosas no se cumplen también generan crisis más grandes, dan paso a que hayan alternancias. Yo creo que el continente vive un momento de bastante inestabilidad en ese sentido, porque es distinto ganar con mayorías consolidadas que hacerlo de forma tan estrecha. Todavía nos queda ver qué va a pasar con Brasil, que es el país más grande de este continente. Gigante. Y por tanto es un poder muy importante y muy determinante para la política de la región. Entonces creo que con ese resultado quizás uno puede hacer y terminar haciendo un análisis como más claro de qué está pasando en la región y por supuesto que se suman liderazgos de ultraderecha con distintos tenores, ¿cierto? Milei es muy distinto que Kast. Kast, a mi parecer, es una ultraderecha más guzmaniana. Milei es mucho más trumpista en otras Kast cosas. Es de ultraderecha y lo pregunto a raíz de lo que decía el exministro Cordero, que ponía un matiz sobre ese tema. Una ultraderecha que es conservadora, yo digo guzmaniana como el término del pacto que hicieron en la dictadura, en términos no del ejercicio de la dictadura, sino del modelo económico y de la visión conservadora, y claramente no es igual que Trump o que Milei, o sea, en la puesta en escena y todo, y que la misma, digamos, ex vocera definiera como un gobierno fome, porque es medio pechoño en varias cosas. Entonces, son ultraderechas, pero distintas, son diferentes. Para ti es ultra. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Este giro de América Latina es por un tiempo, iniciamos una fase de péndulo donde las oposiciones van a ir ganando permanentemente. Es que yo creo que por ahí va la lógica, y eso quería plantear. Yo veo más que un gobierno, un continente de derecha o de izquierda, un continente de alternancia hasta el minuto. En el fondo, que han habido poca consistencia por parte de los gobiernos de mantener su mandato. Chile lo viene viviendo hace mucho rato, se ha sumado Argentina, Bolivia, Colombia. Vamos a ver qué pasa en el caso de Brasil. Bueno, Lula dijo que ni siquiera era de izquierda, entonces, que nunca había sido de izquierda. Entonces, yo veo, y por lo que dice Camila, efectivamente las elecciones, las últimas, han estado bastante más reñidas, apretadas que otras. Por lo tanto, te marca efectivamente climas polarizantes y no mayoría abrumadora, como la que tuvo, por ejemplo, José Antonio Kast, aquí 58, mucho más amplio de lo que hubo en otras elecciones. Entonces yo hablaría de un continente de alternancia, y el desafío justamente de las derechas extremas, conservadoras, pónganle el apellido que quieran, es darle señales de gobernabilidad para poder de alguna forma mantenerse en el mandato al menos 2 o 3 años, que me imagino que es el objetivo de cualquier coalición de gobierno. Pese al auge de las derechas, vemos que el Partido Comunista va, parte de su directiva, a celebrar a Cuba el aniversario del natalicio número 100 de Fidel Castro. ¿Cómo lo ves tú, Camila? Sobre todo desde el Frente Amplio hay bastante cercanía, sintonía en algunas cosas con el Partido Comunista. ¿Es correcto ir a celebrar el cumpleaños de una persona que para muchos es un dictador? A ver, a mí me llama la atención que sea tema, porque me parece que en términos comparados no se hacen los mismos juicios de otros partidos que van a visitar a otros países que tú podrías mirar desde la perspectiva de una democracia liberal y no calificarlos como tal. Y el Partido Comunista lleva una relación política con Cuba de larga historia. Está Cuba hoy día experimentando una crisis humanitaria muy severa y preocupante, y en ese sentido todas las alianzas humanitarias me parecen razonables, y en algún momento Cuba fue un emblema muy importante en términos de la política humanitaria. No sé si se recordarán quienes nos escuchan, las políticas médicas, ¿cierto? Esos equipos, misiones médicas que Cuba mandaba a muchos países, incluso Chile, por eso a veces uno conoce médicos cubanos que se formaron, etcétera, etcétera. Entonces, primero no me llama la atención porque
esta es una política de una alianza del Partido Comunista que es histórica, no es algo nuevo. Sí me preocupa que se pongan estándares distintos, como el caso de Cuba como emblemático, y no se observe, no sé por qué la UDI y el Partido Republicano van a otro país que no necesariamente uno lo vaya a evaluar como una democracia liberal, no sé, los modelos saudíes o China mismo, para poner un ejemplo donde van muchos otros. Ahí van todos, entonces, por eso, entonces, como... Sí, analicemos Cuba, todas las restricciones que tiene, etcétera, pero usemos la misma vara para evaluar las idas a otros países, y yo creo que por supuesto que le da una ventana de oportunidad al gobierno, como lo he dicho en otros momentos, porque el posicionamiento del Partido Comunista y ser antagonista de ellos fue parte también de su campaña, ¿cierto? Que se acabara el comunismo fue parte de la campaña del gobierno, pero me parece que aquí hay que diferenciar y asumir que esta es parte de una alianza del Partido Comunista y que en los otros casos no se hace el mismo juicio. Ya, ¿puede complicar esto a la oposición, Rodrigo, o al contrario, el Partido Comunista es fiel a sus convicciones? Sí, yo creo que un regalo comunicacional por parte del presidente y la secretaria general del Partido Comunista. Trataron de desmascarse toda la campaña presidencial. La ex candidata presidencial, Janet Jara, le hizo el quite a la pregunta de cómo evaluaba lo que era Cuba, hasta que finalmente dijo que era una dictadura, que ella se mantenía alejada. La misma ex ministra Camila Valleja ha sido muy crítica, el expresidente Gabriel Boric. Lo que vive Cuba hoy es producto de él, de Fidel Castro. La crisis humanitaria que vive Cuba no es producto de un gobierno democrático elegido por los cubanos, fue producto de una dictadura que instauró la familia Castro, que perdura hasta el día de hoy. Y por eso creo que es una mala señal que un partido que forma parte de la oposición, que alianza con el Partido Socialista, con el Frente Amplio, con todo, no respete los derechos humanos mínimos y vaya a rendirle pleitesía a uno de los peores dictadores de la historia de la humanidad. A mí, por lo menos, creo que es un regalo comunicacional que le están entregando al oficialismo. El gobierno ha permanecido bastante callado, no ha cometido ningún calificativo respecto a ustedes, que yo fuese oposición, oficialismo, partido oficialismo, me estaría haciendo un picnic con esta falta de consistencia en el discurso democrático del Partido Comunista. 11:33, no va más este partido. Gracias a los dos por estar acá, como siempre. Gracias, Rodrigo, gracias, Camila. Nos vemos el otro martes. Muy buenas noches. Les vaya muy bien. Y ustedes recuerden, aumenta la delincuencia, no graben los robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 a su empresa y también a su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11:36, como siempre en vivo y en directo, con un consejo para ustedes, porque ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Y nosotros seguimos monitoreando la actualidad nacional. Nos sorprendimos el día lunes en la tarde cuando el humo comenzó a brotar de una estación del metro. Era la estación Santa Isabel, en el corazón de Santiago. Después vimos las imágenes. Terminó un carro totalmente quemado. De milagro no hubo heridos de gravedad. Queremos profundizar en lo que pasó, en lo que está pasando además en el subterráneo. Y para eso nos acompaña acá en el estudio don Franco Basso, doctor en transporte, académico además de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater, así que bienvenido, Franco. Buenas noches, Davor, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viste lo que pasó el lunes? ¿Era esperable? ¿Estaba en el mapa de riesgo una emergencia de este tipo con fuego brotando en una estación subterránea? Lo que pasó es muy grave. Estamos ante una situación que hoy día, lo dijo el ministro de Transporte, no debe repetirse nunca más. Si bien habíamos tenido situaciones de incendio en estaciones, no se veía hace muchísimo tiempo, sin contar, por cierto, lo que pasó el año 2019 con el estallido social. Y es bastante fuerte las imágenes que justamente mencionabas tú, con estos carros absolutamente quemados tras este incendio. Esto lamentablemente vuelve a poner de manifiesto la necesidad que tiene el Metro de Santiago de comenzar a hacer modificaciones que vayan en el sentido de renovar eventualmente, si fuese necesario, cierto material rodante, porque lamentablemente lo que ocurrió ayer, que todavía no está 100% claro, hay una investigación en curso. Hoy día el ministro de Transporte instruyó que tiene que hacerse una investigación lo más rápida posible, de modo de poder saber qué es lo que realmente ocurrió, pero hay un hecho de la causa. Esto ocurrió
en los trenes más antiguos del sistema, que operan desde 1974, y ocurrió también en una de las líneas que tiene la mayor tasa de falla, junto a la línea 5. Y por lo tanto estamos dentro de un patrón que lamentablemente desde el gobierno anterior particularmente ha ido deteriorando la calidad de servicio, particularmente en la línea 2 y 5. Franco, ¿y cuánto debería durar un tren, un vagón de un metro? Porque estos, claro, son trenes fundadores del metro. El metro se inaugura en septiembre, el 15 de septiembre de 1975. Estos son los metros los vagones y los trenes que inauguraron el sistema. Pero han pasado más de 50 años y no es que sigan los mismos trenes. Se han hecho lo que se llaman los overhaul, los han actualizado, los han reacondicionado. Pueden seguir funcionando de buena manera. Los aviones, por ejemplo, duran mucho tiempo si tienen una buena mantención. Sí, por eso no es evidente de que la solución sea llegar y darlos de baja a todos. Esto tiene que analizarse sí en consecuencia, porque no puede volver a ocurrir una situación como esta. Este tipo de material rodante tiene unos procesos de mantención que son mucho más exigentes que lo que tienen obviamente los trenes nuevos. Pero la tecnología avanza. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos en la línea 3, en la línea 6, sistemas con pilotaje automático, sistemas sensorizados, sistemas que no tienen electricidad, que funcionan a través de una catenaria. Todo esto obviamente no está presente y por mucho de que hayan actualizaciones, por mucho de que se hayan mantenciones, evidentemente en 50 años la tecnología ha avanzado. Y por lo tanto acá lo que hay que hacer son dos cosas. Primero, en un corto plazo, ver qué es lo que ocurrió y ver si es que esta situación pudiese replicarse en otros trenes de esta cantidad de años. Porque cuando sepamos qué es lo que pasó, lo primero que tenemos que hacer es ir a revisar si el resto de los trenes que sigue operando... Son más de 20. Y que, claro, que tienen una cifra mayor de 20, pueden tener un error similar. Eso tiene que ser en el corto plazo, porque no vamos a poder hacer cambios de aquí a los próximos meses. No es llegar esto como ir a comprar un auto, uno va y luego lo reemplaza. Estos son periodos en los cuales se tienen que hacer licitaciones, los periodos de construcción y de acondicionamiento son largos y por lo tanto esto no va a cambiar y estos trenes no se pueden cambiar de un día para otro. En el corto plazo tiene que hacerse todo lo posible para asegurarse que la operación es segura. Y en un mediano plazo lo que se requiere es verificar si finalmente la calidad de servicio, la calidad y la seguridad que entregan estos trenes son o no suficientes y si es que no lo son, proceder al recambio. Ya, ¿y dónde ves acá la responsabilidad? Porque claro, el metro es el operador, el tren que se incendió del año 1974 es un tren francés de la empresa Alstom, que sigue siendo el principal proveedor del metro. Casi todos los trenes son Alstom, con algunas variaciones, o CAF, que son, y hay unos mexicanos por ahí que hubo en algún minuto. Hoy día viene la línea 7, entiendo que Alstom nuevamente va a ser el proveedor. ¿La empresa francesa se desentiende de la mantención de estos trenes viejos? ¿Se lo deja todo al metro o también la empresa tiene algo que decir? No, por cierto, la empresa tiene mucho que decir. Esto no es que una vez que se cumple una cierta cantidad de tiempo... me desligo, me lavo las manos. No, por cierto. La gracia de estas empresas tradicionales justamente es como CAF, como Alstom, como Siemens, la empresa alemana, es que son empresas de tradición y que por lo tanto tienen mucho que decir y las recomendaciones que ellos mismos puedan dar son tremendamente relevantes. No me cabe duda de que el Metro de Santiago, por la calidad técnica que tiene, va a tomar esto en consideración y con idealmente un estudio independiente. Es claro que dentro del metro están toda la expertise para hacer este tipo de análisis, pero hay ciertas situaciones y hay ciertas particularidades que tienen los trenes que requiere de auditorías externas y que finalmente sea algún ente que tenga toda la autoridad que nos pueda indicar si finalmente se va a requerir un cambio completo de estos más de 20 trenes o finalmente vamos a seguir operando. Ahora, lo que estamos claros es que si bien este tipo de infraestructura, este tipo de material rodante y de trenes tiene una vida útil relevante, 50 años es bastante. Entonces, no sería una locura dar de baja trenes con esa cantidad de años. Eso hay que tenerlo claro. También se ha cuestionado mucho a raíz de esta emergencia del fuego los planes de evacuación del metro. Hay mucha gente que dice, bueno, nos encontramos con esto, no sabíamos dónde escapar, nos pusimos a caminar por el andén, no sabíamos si nos iba a dar la corriente. ¿Cómo se puede mejorar eso que son los planes de contingencia para los usuarios, que son casi 3 millones todos los días del metro, que es la columna vertebral de Santiago? Sí, lo que ocurrió y lo que ha salido en prensa con lo que han indicado ciertos pasajeros que estaban presentes ahí, es que hubo dos momentos. Un momento inicial,
que duró varios minutos, en los cuales obviamente las personas vieron que había fuego y decidieron, por razones obvias, evacuar. Pero según el Metro de Santiago, y así también lo ratifican algunas personas que estaban ahí presentes, llegó personal del Metro que hizo y que encadenó la salida. Y por lo tanto, de cierto modo, los protocolos se cumplieron. Lo que hay que ver es si el tiempo de respuesta fue lo suficientemente adecuado para una situación como esta. Porque de que hubo gente que salió por sí sola, eso ocurrió. Y hay varias personas que han indicado que eso pasó. Aquí es importante, y particularmente en los problemas tan graves como estos, tener una respuesta que no solamente sea eficaz, sino que sea rápida. Aquí estamos hablando de un total de 11 lesionados. Milagrosamente no pasó a mayores, pero esto perfectamente podría haber terminado con gente muerta. Y por lo tanto, acá parte de la investigación tiene que centrarse en determinar las causas, determinar si esa situación puede o no estar repitiéndose en otros carros, pero también ver, y esto se puede ver, hay cámaras, digamos, se puede medir, se puede cotejar con los manuales que tiene el Metro, si los tiempos de respuesta, que es parte de las críticas que se ha recibido por parte de los usuarios, fueron los adecuados, ¿no? Ya, ¿sientes que esto fue, con los antecedentes que están sobre la mesa, porque no sabemos bien las causas, que esto fue un incidente de un carro que falló o puede haber habido la mano del ser humano, un atentado eventualmente? Lamentablemente no tenemos información para... No se puede descartar nada hoy día. No, pero no hay antecedentes que permitan hablar de eso hasta el día de hoy. Ya. Franco, y la línea 5, es una línea súper importante en Santiago, conecta desde Maipú a toda la vuelta, llega hasta la Florida, es la segunda que tiene más público después de la línea 1, que es la columna vertebral de Santiago. ¿Por qué siempre la línea 5 eternamente, desde que la inauguraron hace más de 30 años, ha sido como el pariente pobre de la línea 1? Todo para la línea 1, el aire acondicionado, ahora están colocando las puertas sobre los andenes, pero para la línea 5, la verdad es que algunas estaciones dan pena. Hay una desigualdad tremenda, efectivamente, hay una desigualdad tremenda. La línea 5 evidentemente no es la línea más antigua, la línea más antigua es la 1. Justamente la línea 1, también es la línea más cargada. Pero cuando uno va a hacer una comparación y anda en metro, anda en la línea 1, anda en la línea 5, pareciera que fuese la línea 5 o la línea 2 las líneas más antiguas. Parece otro metro. Es un metro bien noventero. De partida tiene los carros del año 74 y los otros tienen los del 2006, 2010. Claro, hay un tema obviamente con los carros, eso es lo que más se nota. No se puede pasar entre vagones, ¿sí? Todavía están estos asientos que a mucha gente le acomodan, digamos, que no van, digamos, por los lados, no tienen aire acondicionado. Pero más allá de los trenes, cuando uno ve la calidad de las estaciones propiamente tal, es bien distinto. Uno ve la línea 1 con toda esta arte relacionada, con estos accesos refaccionados. Y yo creo que hay una deuda con la línea 5 y sumaría también a la línea 2. Hay una deuda porque tenemos hoy en día una línea 3, una línea 6 que tiene un estándar de primer nivel, digamos, con trenes que se manejan solos con inteligencia artificial, una línea 7 que va a tener los mayores estándares posibles en términos de confort para los usuarios, y al mismo tiempo tenemos dos líneas, particularmente la línea 2 y la línea 5, que tienen un estándar que es efectivamente de hace 30 años. Y eso no ha sido prioridad para ningún gobierno, nunca lo había escuchado siquiera como prioridad hacer esos cambios, y quizás esta es una buena oportunidad para hacer las modificaciones, para entregar nuevo material rodante, para hacer modificaciones en las estaciones, poder colocar aire acondicionado o calefacción según corresponda en los metros que circulan por esas líneas que no tienen por qué ser el pariente pobre del resto de las líneas. ¿Ha habido quizás una presión política, presión de las comunidades, presiones de los alcaldes de que el metro continúe creciendo, de que llegue a más comunas sin preocuparse de lo que ya estaba esta línea, la línea 5, la línea del problema, donde explotó el tren? Es del año 97, la inauguró el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y otros presidentes fueron agregando más y más estaciones, pero hoy día estamos mirando la línea 7, que va a ir de Renca a Vitacura, la 8, que va a conectar hacia Puente Alto, la línea 9 también está en proyecto. ¿No estamos mirando mucho hacia adelante y preocupándonos poco de la que ya está? Yo creo que en parte sí. Cuando uno ve cómo ha ido modificándose la calidad de servicio durante los últimos años,
Lamentablemente, si bien sigue siendo el mejor tren de Latinoamérica con un estándar internacional de buen nivel, ha habido una disminución. Y ha habido una disminución en términos de seguridad, como les digo. Las fallas que tiene actualmente, las tasas de falla en la línea 2 y en la línea 5 son muy superiores a los que teníamos hace 5 o 10 años atrás. Pero no solamente eso, tenemos una calidad de servicio que está empeorada. Es cosa de andar por las estaciones para ver vendedores ambulantes fuera de los metros, en las estaciones, y por lo tanto hay que poder avanzar y generar un plan, y yo tengo la convicción, y espero que así sea, que la nueva administración del metro pueda no solamente avanzar en las técnicas y en las metodologías que te pueden llevar a la construcción de nuevas estaciones de metro, sino hacer que viajar en metro vuelva a ser una situación mucho más placentera que lo que sigue siendo hoy en día. La línea 7 está súper encarrilada, la línea 8 y la línea 9 han avanzado dentro de los plazos. Quizás en el gobierno anterior quizás hubo una especie de freno ahí, pero se reactivó durante el último año, y por lo tanto podemos esperar que eso va a seguir continuando con la calidad que tiene el Metro de Santiago, pero yo creo que esto es una buena oportunidad para poder volver a mirar el tren en su totalidad y mejorar los puntos claves que hay que mejorar, y particularmente estas dos líneas de metro es algo que finalmente hay que hincarle el diente, sí o sí. Franco, pero de alguna manera tenemos la vara muy alta con el metro, somos muy exigentes con nuestro sistema de transporte público, porque uno ve todos los metros del mundo, el de Nueva York, el de París, el de Londres, el de Argentina que está acá al lado, y la verdad es que tienen muchas más fallas que las que tiene el metro de Santiago. Hoy día estamos ponderando un hecho que fue súper grave, que por suerte no tiene muertos, pero es un hecho de alta connotación pública. Dentro del año serán 2 o 3. En otros países son permanentes todas las semanas. Sí. La tasa de fallas del Metro de Santiago no está ni cerca de ser de las más elevadas del mundo. Está en general en promedios razonables. Los grandes metros fallan más 1 o 2 veces a la semana fácilmente. Fallas considerables, me refiero. Fallas grandes que se paraliza y todo. Claro, a fallas en las cuales hay paralización. El Metro de Santiago anda dentro de ese orden. Yo creo que acá el problema es la pendiente que tiene esto. Es decir, estábamos acostumbrados a un metro, yo me atrevería a decir, previo al estallido social, que tenía tasas de falla muy, muy bajas. Y post-estallido social, obviamente con todo lo que ocurrió ahí, luego con la pandemia, ojo, en la pandemia disminuyó en un 90% la cantidad de personas que utilizaba metro. Entonces, si teníamos en esa época cerca de 3 millones, que hoy en día estamos superando, estamos llegando a un periodo más o menos similar a lo que teníamos prepandemia, en ese minuto tuvimos 300.000, 400.000 personas. ¿Qué ocurrió ahí? Muchas personas que estaban en las áreas de mantenimiento fueron desvinculadas. Y a medida que esto fue retomándose, que fue un proceso muy paulatino, fue lento, mucho más lento de lo que uno hubiese podido esperar, hay que ver si es que se cumplieron todos los protocolos para incorporar a la cantidad de personas que está a cargo de la seguridad, que está a cargo de la mantención. Eso es algo muy relevante, que tienen que entregarse las cifras para tener una certeza de que esto se está haciendo. Ahora, raya para la suma, hay que ponderar las cosas. Yo estoy acá porque lo que pasó ayer. Si no hubiese pasado lo que no me hubiesen invitado a hablar de lo bueno que es el Metro de Santiago. Pero sí es bueno decir que tenemos un metro de lujo, hay que repetirlo aunque sea majadero, que tiene tasas de falla que son razonables, que es uno de los metros más modernos, no solamente de Latinoamérica, sino dentro de un estándar OCDE. Pero habiendo dicho eso, estamos en una pendiente que no ha mejorado, sino más bien que ha empeorado durante los últimos años. Y como en general el ser humano no se mide en absolutos. O sea, el ser humano, desde un punto de vista psicológico, siempre es por comparación. Y lo que la gente percibe es que el servicio está peor que hace algunos años. Y eso tiene que ocuparnos. Claro, eso tiene varias miradas, porque yo recuerdo los primeros años después del Transantiago del 2007, en que hacíamos notas permanentemente, que la gente iba como sardina, ¿te acuerdas tú? 7, 8 personas en un metro cuadrado. Hoy día se viaja un poquito más holgado en el metro, ¿no? Sí, pero también ocurre porque la cantidad de líneas de metro ha aumentado, la cantidad de buses, tenemos 7.000 buses,
y recién estamos llegando, o sea, hace algunos meses, hace un año aproximadamente, a los niveles prepandémicos. Tenemos también menos viajes que se están realizando en general por el teletrabajo. Sí. Entonces, ¿estamos mejor que en 2007? Sí. ¿Estamos peor que en 2018? También diría que sí. Tenemos que tratar de llegar, en términos de calidad de servicio, a los mejores momentos del metro, incorporar nuevas líneas y tratar de tener una equidad y que todas las personas que se suben al metro, que disfrutan de la calidad que tiene el metro, lo puedan hacer de una manera más o menos equivalente y que no tengamos líneas de primera y líneas de segunda clase, que es lamentablemente hasta cierto punto lo que tenemos hoy. Nunca se había dado, por lo menos en la época moderna, en los últimos 30, 40 años, que el presidente del metro, después el presidente del metro, sea ahora el ministro de Transporte, o sea, está sobre el metro. Es una oportunidad también que Luis de Granch sea una persona que conozca el metro al revés y al derecho y que ahora está a cargo no solo del metro, sino que de todo el transporte, pero que conozca las luces, las sombras, las fallas, los aciertos, que haya estado además durante el periodo en que quemaron casi 100 estaciones en nuestro país. Yo creo que sin lugar a dudas es una oportunidad. Tenemos hoy en día un ministro de Transporte, un biministro, junto con Obras Públicas, que conoce muy bien la operación de metro, que estuvo en los momentos más oscuros, que siempre ha sido muy pro metro, y que por lo tanto no me cabe la menor duda que va a poner lo mejor de sí para salir de este problema, de esta coyuntura, seguir avanzando en las necesarias expansiones y poder homogenizar para poder por fin mejorar la calidad de usuario que reciben las personas, los cerca de 3 millones de personas que circulan a diario por el Metro de Santiago. Franco Basso, muchas gracias por estar acá esta noche en Vía Pública, por ayudarnos a entender lo que pasa. Todavía nos queda por conocer las causas. La estación por ahora, la estación Santa Isabel, sigue cerrada, continúan los peritajes. Gracias por venir esta noche. Encantado, que estés muy bien. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 57 minutos, estamos de regreso en vivo y en directo, como siempre, aquí terminando este Vía Pública con muchas novedades, monitoreando lo que pasa en Chile y también en el mundo. Veamos qué se publica hasta ahora en 24horas.cl. Tenemos esto que también ha preocupado, ¿eh? Hay alerta por antivirus en Chile, por multiamenaza sanitaria. Eso dicen los expertos sobre la situación epidemiológica. Infectólogos aclaran que se trata de un plan preventivo de preparación y detallan los verdaderos efectos de estos patógenos en el organismo. Alerta por antivirus en Chile. La alerta llega incluso hasta Magallanes, que no siempre está dentro de las alertas del Ministerio de Salud, así que atento a lo que allí se publica, sobre todo si usted tiene pensado en las próximas semanas, una vez que pase el temporal, ir a camping, salir, pasear con la familia al aire libre. Veamos también las temperaturas. ¿Cómo va a estar el tiempo mañana? Para hoy se anunciaba, la verdad, que iba a haber un aguacero en Santiago. Lo mismo se había dicho el día lunes, pero hubo lluvias intermitentes, diría yo también lluvias escasas sobre los cielos de la región metropolitana. Mañana van a elevarse un poco los termómetros, pero se va a mantener nublado. Y el viernes la amenaza es que regresa la lluvia a Santiago. Ojalá que de a poquito, como ha sido la tónica lunes y martes, para no saturar los suelos que ya recibieron mucha agua durante los últimos días. Pero nos despedimos, como siempre, aquí con buena música. Hoy día no es un inglés, no es un norteamericano, es un compatriota el que está sonando. Kid Voodoo enciende la pista con su potente reggaetón que se llama Celosa, primer single de este artista que es oriundo de Maipú, luego del exitoso álbum Euforia, y que podría formar parte además del setlist de su primer Estadio Monumental, que ya está con fecha. Están, me imagino, mucha gente preparándose para ir el próximo 7 de diciembre. La joven figura volvió a las plataformas digitales con el género que marcó los primeros pasos de su carrera. La canción apuesta por un sonido que encenderá la pista de baile con su esencia urbana, que es tan característica de todas las letras y sobre todo de los videos que acompañan cada una de sus presentaciones. Con esta canción nos despedimos. Cerramos la persiana juntos de este Vía Pública. Nos reencontramos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Que tengan un buen descanso. Buenas noches.